Muy bien. Perfecto. Empezamos. Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad, la Facultad de Derecho se place en presentar a ustedes un evento de gran importancia. Se trata de cómo venderle al Estado, un webinar que va a ser desarrollado por nuestro invitado especial el día de hoy, el magíster Teodoro Yayihuamán Antúnez. Él es un experto en este campo, es maestro y experto en gestión pública. El día de hoy él nos acompaña, invitado especialmente por la Escuela Profesional de Derecho, y va a desarrollar su ponencia, aproximadamente tendrá 1 hora de duración, y al final estamos nosotros también dando un tiempo prudente para poder escuchar alguna inquietud, alguna consulta que tenga alguno de los asistentes. Para ello, al final se va a anunciar ese momento y ustedes podrán activar su micrófono para hacer la pregunta que tengan en ese momento. Así que sin más espera, vamos a darle entonces la cordial bienvenida al profesor y maestro Teodoro Yayihuamán, que queda a cargo del evento del día de hoy. Bienvenido. Muy bien. Buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, agradecerle a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón por esta invitación, que se ha realizado respecto a este curso o esta capacitación práctica de cómo venderle al Estado. Esto, perdóneme por favor, quería ver primero, ver si... confirmar su PPT, sí. Coordinar con ustedes si se escucha bien, por favor. ¿Se escucha bien? Se le escucha bien, sí. Muy bien. Bueno, entonces señalaba de que agradecido a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, por esta invitación. Y bueno, esta capacitación de cómo venderle al Estado, vamos a tratar de serle bien práctico, porque en el entendido de que hay muchas, digamos, dentro de la universidad, especialmente en la Facultad de Derecho, muchos profesionales, ¿no?, que van egresando, también interesados, de ver entonces en esta parte, digamos, de capacitación que vamos a realizar de una manera práctica, es un poco entender cómo es que las personas naturales y jurídicas pueden venderle al Estado, ¿no? Que es una oportunidad interesante, ¿no? Bien, digamos, como que se ha presentado durante este tiempo, ¿no? Digamos, cómo es que pueden ver cuáles son las herramientas que permiten venderle al Estado y de qué manera, tanto técnico y legalmente, podría verse esta oportunidad, ¿verdad? Tanto como vamos a ver en bienes, servicios, como consultorías, como ejecución de obras, supervisión de obras, ¿no? O sea, es un aspecto que sí le permite a tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales de estar en este contexto, ¿no? Bueno, quien les habla, gracias por la presentación, ¿no?, que me hace la universidad. Quien les habla, soy Teodoro Yayihuamán Antúnez, soy maestro en gestión pública, y bueno, tuve la suerte de ser director de muchas entidades públicas, justamente en temas de administración del Estado. También tuve la suerte de ser consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y bueno, también la oportunidad de ser docente, también en la UNIFE. Tuve la suerte de estar en la Universidad Continental, la Universidad Federico Villarreal, la Universidad San Ignacio Loyola, ¿no?, entre otros. Muy bien, entonces vamos a comenzar a desarrollar este curso de manera práctica y posteriormente vendrán las consultas, ¿no? Entonces, en forma práctica, ¿cómo venderle al Estado, ¿no? Entonces, vamos a empezar con las láminas y vamos a señalar, fíjense, cómo es el comportamiento de compra del Estado. ¿Por qué se dice que es una oportunidad, digamos, inmensa, tanto para el sector, digamos, de la personería natural y para las empresas con razón social, es decir, empresas jurídicas? Fíjense, el año 2019, el Estado peruano gastó un total de 37.000 millones de soles en bienes y servicios, ¿no?, según el portal de transparencia económica del MEF, y lógicamente esta es una información pública, ¿no?, que todos podemos verlo. Y fíjense, en bienes y servicios, la cantidad de plata, ¿no?, que compra el Estado, lógicamente, ahora vamos a ver más adelante, ¿por qué el Estado tiene que proveerse de bienes, servicios y obras, ¿no?, por el cumplimiento de la finalidad pública, que lo vamos a ver posteriormente? Pero quería que vean las cifras, ¿no? Digamos, cómo se presenta la oportunidad de negocio
que el Estado compra, ¿no? 37.000 millones de soles en bienes y servicios durante el año 2019. Y fíjense, de esta cantidad de 37.000 millones, 23% de esa cantidad correspondió a montos iguales o menores de 8 unidades impositivas tributarias. Ahora vamos a ver más adelante qué significa esto. ¿Correcto? Entonces, pero le voy adelantando que cuando el Estado compra, cuando son montos menores a 8 unidades impositivas tributarias, en el entendido que una unidad impositiva tributaria para este año 2020 fue de 4.300 soles, entonces si hacemos, digamos, la operación rápida y 8 unidades impositivas tributarias, estamos hablando más o menos de 33.400 soles. ¿Qué significa esto? De que el Estado ha comprado en forma directa, es decir, sin procedimiento de selección, 23% de 37.000 millones de soles. Entonces, ahí, por ejemplo, significa que ha comprado directamente, es decir, no ha pasado por un procedimiento de selección, que lo vamos a ver más adelante, pero quería que vean el panorama, cómo es el comportamiento de esta compra, ¿no? O sea, imagínense la cantidad de miles de soles que compra en todas esas instancias, ¿no? Que lo vamos a ver, tanto en gobierno nacional, gobierno regional y local. Entonces, las oportunidades están puestas ahí, ¿no? ¿Correcto? Pero fíjense todo el escenario que se presenta, y este es un ejemplo del año 2019. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿por qué debes venderle al Estado? ¿Por qué? Porque el Estado maneja el mayor presupuesto de todas las compras públicas. Tiene que proveerse de bienes, servicios y obras para poder cumplir su finalidad pública. Además, es una oportunidad de negocio tanto para las pequeñas, medianas empresas formales y también para las grandes empresas, ojo, ¿eh? O sea, hay la oportunidad tanto para las pequeñas empresas y también para las grandes empresas. Entonces, es uno de los más grandes compradores nacionales porque su volumen de transacción supera a cualquier empresa privada. Es una oportunidad de negocio rentable para cualquier empresa, ¿no? Entonces, pero entonces decíamos, ¿quiénes son los que compran? Son los ministerios, los organismos autónomos, los gobiernos regionales, ¿no? Son los principales compradores de bienes, servicios, ejecución de obras a nivel nacional, ¿no? Entonces, asimismo, podemos señalar que ser un proveedor del Estado, ¿no? En forma correcta, forma transparente y legalmente constituida. Es decir, tranquilamente una persona natural o jurídica puede venderle al Estado legalmente, sin ningún aspecto negativo que se habla, ¿no? Que tanto hemos escuchado en la prensa. Es decir, una empresa se puede constituir con una razón social, una personería jurídica, y puede venderle al Estado, de acuerdo a su capacidad de contratación, ¿no? Es decir, a sus capitales, etcétera, etcétera, porque eso también vamos a verlo más adelante, cómo es que se va filtrando. Y también las personas naturales podrían también venderle al Estado. Por ejemplo, un abogado puede darle un servicio de consultoría, ¿no? En derecho civil, en derecho penal, ¿no? Es decir, puede vender sus servicios al Estado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, y dentro de todo este escenario que se presenta, ¿quién es, digamos, el ente rector en toda la contratación pública del Estado peruano? ¿No? Entonces acá ya empezamos a conocer el OCE, ¿no? Que es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Es una entidad, ¿no? Pública, especializada, ¿no? Que está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas y es esta organización pública la que se encarga de supervisar y de cautelar del cumplimiento de la normatividad y que pueda ir mejorando las buenas prácticas para que se pueda comprar correctamente y que haya un uso de recursos públicos de una manera satisfactoria. ¿Correcto? Entonces, en el Perú, ¿quién es la entidad pública responsable en lo que es normatividad, rectoría, supervisión y que promueva mejores prácticas de compras? Es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¿no? Es el OCE, ¿correcto? Muy bien. ¿Y qué es la contratación pública entonces? ¿Y cómo influye en la calidad de vida del ciudadano? ¿No? Todos los gobiernos, digamos, que van eligiéndose en forma democrática en el Perú, ¿no? Lógicamente tienen su plan de gobierno y ese plan de gobierno tienen sus finalidades públicas, es decir, cómo quieren ver al Perú, ¿no? De acá, digamos, a un mediano, un largo plazo, pero los planes están soportados
por los sistemas administrativos públicos. Y por tanto, los sistemas administrativos públicos son aquellos que permiten el cumplimiento de la política pública. ¿Y qué es la política pública? Es la acción con el cual el gobierno señala que va a solucionar un problema. Y cuando nosotros hablamos de la solución de problemas, significa que va a tener que necesitar, va a tener que proveerse de bienes, servicios y obras. Por ejemplo, si el gobierno nota de que a una población le falta un puente, pues tendrá que ser el puente. Y ya estamos hablando entonces de la contratación de una obra pública, ¿correcto? Para solucionar una problemática. Entonces, la contratación pública es, digamos, por la cual las entidades del Estado cumplen su finalidad pública y se proveen de bienes, servicios y obras de tal manera que pueda satisfacer la necesidad del ciudadano, ¿correcto? Entonces, la contratación pública, entonces, es cuando las entidades públicas, decíamos, se abastecen de bienes, servicios y obras de manera oportuna. Y las palabras importantísimas, ¿no? Que ustedes, los interesados también en la compra pública, los que van a vender al Estado, tienen que saber entonces que el Estado lo que está buscando siempre es mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad en la compra pública, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que busca la entidad pública de aquellos que quieren venderle? Mejores condiciones de precio, de calidad y de la oportunidad, ¿correcto? Y eso, lógicamente, se va a ver, ¿verdad? En el precio, en la calidad del producto, en la oportunidad. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, que se habla por la prensa, se dice, compraron los libros ya fuera de fecha, ¿no? Entonces ahí no hubo una oportunidad de compra, ¿correcto? Y eso, lógicamente, va a tener un costo social, ¿verdad? Entonces, la contratación pública es cuando la entidad pública se tiene que abastecer de bienes, servicios y obras de manera oportuna, con un mejor precio y una calidad correcta que permita satisfacer las condiciones de vida de los ciudadanos. ¿Muy bien? ¿Correcto? Entonces ahí tenemos la entidad pública, los bienes, servicios y obras que requerirán para poder satisfacer las necesidades. ¿Correcto? ¿Y para qué se realizan las contrataciones públicas? Lógicamente para satisfacer una necesidad pública, para alcanzar un resultado en beneficio de la población, satisfacer un fin público. Hablamos, digamos, de una población, digamos, de una localidad, una jurisdicción que, por ejemplo, no tiene un puente para poder, sus ciudadanos puedan, digamos, trasladarse, transportarse, o que no haya, digamos, mayores afluencia de transporte porque no tenemos el puente. Entonces ahí hay un problema y hay una necesidad que satisfacer. ¿Cuál sería? Entonces la ejecución de una obra que está consignada en un puente. Entonces ahí con eso alcanzaremos el resultado y beneficiaremos a la población, ¿correcto? Y habrá incluso un cambio de condición de vida, etcétera, porque ya puede transportarse. Entonces las contrataciones públicas, ¿no? Desde el punto de vista de la entidad pública, se requiere para satisfacer una necesidad pública, para alcanzar un resultado en beneficio de la población y satisfacer un fin público. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta el que también va a vender al Estado, ¿correcto? ¿Y qué es una finalidad pública? La finalidad pública es, digamos, la que se va a pretender satisfacer con la contratación que el Estado va a realizar. Entonces, por ejemplo, ahora que está de moda el tema de la pandemia, el ente rector de todo lo que es encargado de la salud pública es el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuál es su finalidad pública del Ministerio de Salud? Es de que todos los ciudadanos se encuentren en mejores condiciones de salud, ¿verdad? Entonces, ellos van a comprar o van a proveerse de bienes, servicios y obras, pero que están relacionadas a todo lo que es salud pública, ¿correcto? Por eso que las entidades públicas comprarán de acuerdo a sus competencias y sus funciones. El Ministerio de Salud comprará todo lo que es materia de salud, el Ministerio de Educación todo lo que es materia de educación, libros, textos, computadoras, etcétera, etcétera. Igual el Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, la finalidad pública es el interés público que se desea satisfacer con la contratación y que está relacionada a la naturaleza, a la función de cada entidad pública. ¿Correcto? Y hemos dado ejemplos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Defensa,
¿correcto? Comprarán o se abastecerán de bienes, servicios y obras en función de todas sus necesidades, de acuerdo a sus competencias, ¿correcto? Muy bien. Ahí poníamos un ejemplo de la parte de salud, ¿no? De la atención médica oportuna para el asegurado. ¿Qué se necesita para poder atender? Necesitamos equipos médicos, necesitamos médicos, enfermeras, herramientas de salud, estetoscopios, ¿no? Quizás muebles, camillas, etcétera, ¿no? Y esto está relacionado entonces, está relacionada con todo lo que tiene que ver con la finalidad pública en el aspecto de salud. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y quiénes participan en la contratación pública? Ahí ya vamos un poco llegando al punto de vista del proveedor, ¿no? Participan en la contratación pública todas las entidades públicas de las 3 instancias de gobierno, y cuando hablo de instancia de gobierno estamos hablando del gobierno nacional, de todos los ministerios, ¿no? Que conforman el sector público, y también de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Entonces, todas las entidades públicas están agrupadas en 3 instancias de gobierno. Ellos son los grandes compradores. Y por otro lado, ¿quiénes participan? Participan los proveedores. Entonces hay una interacción permanente, ¿no? Entre las entidades públicas compradoras y los proveedores, que son los que van a satisfacer los bienes, servicios y obras, ¿correcto? Esos son los grandes participantes en una contratación pública. Muy bien. Y dentro de las, es necesario también conocer y quiénes son los que participan, ¿no? Dentro de las entidades públicas, es decir, dentro de un ministerio, ¿quiénes son los que intervienen en toda la gestión de las compras públicas? Interviene el titular de la entidad, interviene los comités de selección, ¿no? Interviene el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Interviene la parte también administrativa. Entonces, dentro de las entidades públicas, ¿no? Acá no tiene nada que ver el proveedor, sino internamente, quienes realizan todas las operaciones, las transacciones de compra pública, son estos 4 actores. Estoy hablando dentro, internamente de cualquier entidad pública, ya sea de una municipalidad, sea de un ministerio, sea de un gobierno local, de un gobierno municipal, ¿no? Siempre, de acuerdo a ley, van a intervenir estos actores, ¿no? Que están puestos en la lámina. Muy bien. ¿Y quiénes tienen derecho a participar en las contrataciones públicas? ¿Quiénes tienen derecho? O sea, en participar en todo lo que es las compras que va convocando el Estado. ¿No? Entonces, los que tienen derecho a participar son todas las personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos para participar en todos los procedimientos de selección convocados por las entidades públicas. ¿Qué significa esto de los requisitos? Ahora lo vamos a ver más adelante, ¿no? Significa entonces que tienen que tener algunas condiciones, ¿no? Algunas condiciones que las entidades públicas requieren para que puedan participar, ¿correcto? Y acá lo vamos a ver rápidamente. Entonces, cuando nosotros queremos venderle al Estado, necesitamos 4 puntos importantes, ¿no? Necesitamos 4 puntos importantes. Primero, tenemos que inscribirnos en el Registro Nacional de Proveedores. Ese es un aspecto importantísimo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy un abogado y digo, muy bien, quiero vender mis servicios al Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, necesito un abogado en materia de derecho penal, ¿no? Sueldo mensual o no sé, la alocación de consultoría individual, 100.000 soles, ¿no? Por 12 meses. Entonces, pero este abogado lo primero que tiene que hacer para poder participar en los procedimientos de selección que convoca el Estado, tiene primero que inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores. Ese es un aspecto importantísimo. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Ahora lo vamos a ver. El otro aspecto que me permite ver los pasos para vender el Estado es ir buscando los procesos convocados de tu interés. Ahora voy a ver una página que voy a compartir con ustedes, un link
en el cual vamos a ir viendo, de acuerdo a mi expertise, yo soy un ingeniero, por ejemplo, civil, puedo ser un abogado, un arquitecto, voy buscando, voy filtrando cuál es mi expertise mío, que me va a permitir entonces hacer la búsqueda de qué procedimiento de compra está ejecutando el Estado para poder participar. Entonces, el segundo paso es la búsqueda de los procesos convocados de nuestro interés, es decir, el expertise que tenemos nosotros. El tercer paso va por la participación ya en el mismo procedimiento de selección, que lo vamos a ver también más adelante. Y el cuarto paso sería la firma del contrato, es decir, ya me otorgaron la buena pro, ¿no? El Estado me otorga la buena pro y lo que continúa es la firma del contrato en el cual asumimos obligaciones, tanto la entidad como en este caso el proveedor que ganó la buena pro de ese procedimiento de selección, ¿no? Entonces los pasos rápidos para poder venderle al Estado son estos cuatro que lo vamos a desarrollar rápidamente para que ustedes puedan tener claridad entonces cómo es que participamos entonces en el Estado. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos viendo este aspecto que es importantísimo del Registro Nacional de Proveedores. En el Perú, para poder participar en cualquier procedimiento de selección de compras, de bienes, servicios, obras, consultorías, tenemos que estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Y cuando nosotros hablamos en una de las primeras láminas del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ellos son los que administran esta plataforma de inscripción. ¿Correcto? Entonces, cuando yo soy un abogado y digo, muy bien, voy a vender mis servicios al Estado, porque soy una persona natural, tengo que inscribirme entonces en el Registro Nacional de Proveedores. Y entonces existen 4 tipos de registros para ser proveedor. Un registro es el registro de proveedor de bienes, que comprende también a personas naturales y jurídicas. Es decir, acá está, este registro corresponde a todas aquellas personas, tanto naturales y jurídicas, que quieren vender, ¿no? Que quieren vender bienes, ¿no? No sé, si me imagino, digamos, muebles, todo lo que corresponde a bienes, ¿verdad? En el otro rubro es el proveedor de servicios. Acá están comprendidas igual todas las personas naturales jurídicas que son prestadores de servicios. Acá puede haber un abogado, por ejemplo, ¿no? Un abogado que presta sus servicios en materia de derecho penal, civil, administrativo, o algunos casos especiales, ¿correcto? Que el Estado contrata para poder quizás resolver un conflicto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿pero qué necesita este abogado? Necesita que esté inscrito como proveedor de servicios justamente en servicios, ¿no? El otro capítulo es el registro de ejecutores de obras. Igual acá comprende a personas naturales y jurídicas autorizadas a ejecutar obras públicas de construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, entre otras. Acá, en este registro de ejecutores de obras, como es un tema más especializado, hay algunas características, como la capacidad libre de contratación, es decir, hasta cuánto puede, digamos, esta empresa natural o jurídica podría tener el capital social para que pueda ejecutar esa obra, ¿no? Porque ha habido casos, por ejemplo, que a veces no han tenido capital y han tenido que abandonar la obra. Y eso significa entonces que el Estado va a tener que sancionarle a esa empresa por incumplimiento, ¿no? Porque abandonó la obra. Entonces, en este caso de este capítulo de registro de ejecución de obras, se mide un poco también entonces la capacidad de libre contratación, es decir, hasta cuánto es el capital social que le va a permitir a esta empresa entonces poder desarrollar la obra pública. El otro registro es el de consultorías de obras, ¿no? Igual comprende a personas naturales y jurídicas, y esto es justamente para la elaboración de expediente técnico de obra, supervisión de la elaboración de expediente técnico, asimismo también supervisión de las obras, ¿no? Digamos acá básicamente son aquellos profesionales, tanto personas naturales y jurídicas, son expertos en todo lo que es ejecución de expediente técnico de obras, la supervisión de la obra, del expediente técnico, ¿no? A lo largo, digamos, de toda la ejecución de obra. No, acá vas un poco más calificado, ¿verdad? De personas que ya tienen expertise en materia de consultoría de obras, ¿no? Entonces, acá tenemos los 4 tipos de registros en las cuales, de acuerdo a cada expertise, la persona natural o jurídica se podría inscribir en el Registro Nacional de Proveedores, ¿correcto? Muy bien.
¿Y cuál es digamos, la gestión del Registro Nacional de Proveedores? Acá había puesto rápidamente cuáles son, digamos, si yo no tengo mi inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, pero me interesa, ¿no? Digo, muy bien, yo soy un profesional, soy un bachiller, ¿no? Y de pronto quiero venderle al Estado, entonces tengo que realizar mi Registro Nacional de Proveedores. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar mis requisitos, ¿no? Según el tipo de registros. ¿Qué es lo que voy a vender al Estado? Servicio, lo que hemos visto, los cuatro registros, ¿no? Primeramente tendré que ubicar el tipo de servicio, bien, obra o consultoría de obras en el cual me interesa o tengo el expertise en el cual voy a demostrar, porque acuérdense que otra de las condiciones para poder vender al Estado es que tengamos el expertise suficiente, es decir, cumplimiento de los requisitos mínimos, ¿correcto? Entonces, me inscribo en el Registro Nacional de Proveedores donde me corresponde o donde, digamos, yo tengo el expertise necesario. Luego, el segundo paso sería, voy a pagar la tasa del trámite, ¿no? Tengo las opciones de pago por internet, puedo hacerlo presencial en un banco autorizado, en agentes, cajeros. También se pueden inscribir extranjeros, es decir, personas naturales o extranjeros no domiciliados en el Perú y que también lo hacen a través de transferencias interbancarias o cuentas corrientes en el Banco de la Nación. Ya está estipulado, si alguien me preguntaría, ¿y cuánto es el costo de la inscripción como proveedores? ¿No? Ustedes pueden ir al Google, que ahora todo lo sabe, y pueden poner la tasa de inscripción de Registro Nacional de Proveedores. Pero acá les cuento rápidamente, por ejemplo, fíjense, para inscribirse, inscripción en el Registro de Proveedores de bienes cuesta 221 soles. Para la inscripción del registro de proveedores de servicios, cuyas ventas anuales son menores a 13 unidades impositivas tributarias, está 50 soles el costo. La inscripción para proveedores de servicios, 221 soles. Para inscripción de proveedores de bienes y servicios, cuyas ventas anuales sean menores a 13 unidades impositivas tributarias, 50 soles. ¿No? Fíjense, ahí están las tasas, ¿no? Eso ya está estipulado, entonces, en el texto único del procedimiento administrativo, es decir, en el TUPA del organismo supervisor de las contrataciones. Es decir, de acuerdo al paso 1 que decíamos, ¿no? Donde voy a identificar, donde el registro que me compete de acuerdo a mi expertise, ya está determinada en el TUPA del organismo supervisor de las contrataciones, el costo, es decir, la tasa que corresponde a mi inscripción. Por ejemplo, si yo quiero inscribir como ejecutor de obras, está 349 soles. Inscripción como consultor de obras, 349 soles. ¿Correcto? Esto ya está estipulado, ¿no? Es decir, ya está determinado en las tasas de cobros que tiene el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Muy bien. Una vez que he hecho mi pago, el tercer paso sería, presento mi trámite al registro de proveedores de bienes y servicios, nacionales, extranjeros, también no domiciliados, ¿no? Presento mi trámite en el registro de proveedores de bienes y servicios, ¿no? Y el cuarto paso sería, consulto de estado de mi trámite, si ya estoy inscrito, ¿no? En el Registro Nacional de Proveedores, en el capítulo o registro donde yo me he inscrito. Este procedimiento con el pago al banco y todo el tema, básicamente está demorando 4 días como máximo. Entonces, todos los interesados pueden mañana mismo ya inscribirse para que puedan ir viendo las oportunidades, ¿no? de las ventas al Estado. Es interesante, por cierto. Hay varias oportunidades ahí. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para participar en un procedimiento de selección convocado por una entidad pública? ¿Cuáles son los requisitos? Primero, lo más importantísimo, contar con el Registro Nacional de Proveedores. En las láminas anteriores ya hemos visto entonces cómo es que se hace el registro, cómo me inscribo en el Registro Nacional de Proveedores, que son pasos sencillos realmente, ¿no? Como hemos visto, pago al banco, etcétera, el registro que corresponde, mi trámite, y todo es por vía web, ¿no? En el sistema. Correcto, entonces, pero ya tengo entonces la parte 1, ya estoy inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, en el registro que me corresponde de acuerdo a mi expertise. El segundo paso es no estar inhabilitado, suspendido o tener impedimentos para contratar con el Estado. Es decir, las personas jurídicas o naturales que quieran vender al Estado tienen que encontrarse con, o sea,
tienen que encontrarse hábil para poder vender al Estado, que no hayan tenido ninguna denuncia, o que hayan tenido probablemente, quizás hayan hecho ya un contrato anterior y han salido, digamos, producto de una controversia, de un contrato, han sido suspendidos o han sido, digamos, castigados por el organismo supervisor de las contrataciones. Entonces, cuando yo hablo de no estar inhabilitado, significa que tiene que estar hábil, ¿no?, en todos sus derechos para poder ejercer la venta al Estado. Ese es un tema también importante. El tercer punto es cumplir con los requisitos técnicos inherentes a la naturaleza del servicio o la comercialización del bien. Es decir, si por ejemplo la entidad pública, una municipalidad, va a contratar un abogado que por ejemplo va a resolver un aspecto de derecho civil y de pronto la entidad pública ¿no?, dice, muy bien, el abogado tiene que tener 5 años de experiencia en la misma materia de la cual yo estoy necesitando. Entonces, ese abogado tendrá que cumplir los requisitos técnicos inherentes a la naturaleza del servicio, es decir, a lo que está solicitando la entidad. 5 años de experiencia, por ejemplo, en este caso del ejemplo, y tendrá que estar sustentado, ¿no?, documentalmente. Este abogado tendrá que decir, correcto, acá está el documento con el cual yo sustento, acredito que tengo la experiencia que están solicitando ustedes como requisito técnico, ¿no? Entonces, con esto ya no habría problema. Entonces, estos son los requisitos con las cuales tanto las personas naturales y jurídicas, digamos, puedan participar en los procedimientos de selección convocados por las entidades públicas. Estos 3 puntos que son importantes. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y quiénes están impedidos de participar en una contratación pública con el Estado? Ustedes seguramente han escuchado en la prensa, ¿no?, quienes, ¿no?, permanentemente salen, ¿no?, que no deberían haber el Estado, que hay una controversia, que su hijo de tal autoridad está vendiendo, etcétera, etcétera. Entonces, la norma de contratación pública ya lo ha establecido. O sea, quienes no pueden participar en una contratación pública. Correcto. Y cuando nosotros hablamos de quienes no pueden participar, estamos hablando tanto del lado de la entidad pública, es decir, los que hacen la compra pública desde las entidades del Estado, y el otro frente, que son los que venden al Estado. Correcto. Entonces, ya la norma lo ha establecido. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos desde la entidad pública, un congresista puede vender al Estado, no puede vender en ninguna entidad, ya sea gobierno regional, local o nacional. La norma lo prohíbe totalmente. El juez de la Corte Superior de Justicia puede vender al Estado en ninguna jurisdicción a la que pertenezca. ¿Correcto? Es decir, este juez, por ejemplo, puede tener una empresa, pero no puede vender al Estado en todas las jurisdicciones a las que pertenezca. Un funcionario, un servidor público, no puede vender a las entidades a las que pertenece, donde está trabajando, tampoco podría venderlo. ¿Por qué? Porque hay la prohibición que está establecida entonces en la normatividad. El alcalde, el regidor, tampoco no puede vender al distrito o provincia a la que pertenezca. Lo mismo pasa con el gobernador, el vicegobernador regional. El vocal de la Corte Suprema de Justicia tampoco puede vender a la región que pertenezca. El ministro y viceministro de Estado no puede vender a ninguna entidad del Estado, absolutamente, está prohibido. El presidente, vicepresidente de la República, tampoco puede vender a ninguna entidad del Estado. Correcto, entonces fíjense, ya están las prohibiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo fuera un funcionario, servidor público, pues, y tengo mi empresa, no podría vender a la entidad a la cual yo pertenezco, porque ya estoy conociendo, ¿no?, que legalmente no podría hacerlo. Entonces ahí me podría, digamos, configurar un problema legal, ¿correcto? Porque ya la norma lo ha establecido y además establece que los cónyuges, convivientes o parientes hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad están inmersos en este aspecto, ¿correcto? Muy bien. Y entonces, ¿cómo se realiza un proceso de compra pública en las entidades del Estado? Fíjense, la norma de contratación pública lo establece en 3 fases. La primera fase son los actos preparatorios, que son todo lo que internamente hace la entidad pública, ya sea la municipalidad, ya sea el gobierno regional, ya sea un ministerio. Es decir,
prepara todos los actos preparatorios, ahí están los estudios de mercado, ahí están cuánto cuesta ese bien, ese servicio, esa obra. Ahí está, si hay dinero, tenemos plata para poder comprar, la entidad dice, no, no tengo plata, no me alcanza, entonces está comprando de acuerdo a la realidad, digamos, también financiera que pueda tener. Todos estos aspectos internos están configurados en la fase, entonces, de los actos preparatorios. Yo diría que este acto preparatorio es lo que corresponde a la entidad pública, es decir, todos los actos que corresponden internamente a la entidad pública, ¿correcto? Y tenemos la segunda fase que va al procedimiento de selección. En este caso, esta segunda fase del procedimiento de selección, ahí, digamos, ya interviene el comité de selección, ¿no? Que está conformada por 3 funcionarios públicos, donde ahí sí hay una interacción ya con el proveedor, los proveedores potenciales, porque en esta fase lo que va a hacer el comité de selección va a ser la convocatoria pública del bien, del servicio o la obra que requiere la entidad y va a interactuar con los proveedores interesados o potenciales, ¿no? Que están interesados en ese bien, servicio o obra que está convocando la entidad. Entonces, en esta segunda fase está el comité de selección que corresponde a las entidades públicas y hay una interacción con los proveedores potenciales. Y ahora vamos a ver que también hay, digamos, una serie de participaciones de los participantes en esta segunda fase, en el cual pueden hacer consultas, pueden hacer observaciones de la compra pública, ¿correcto? Y en la tercera fase ya tenemos la ejecución contractual. ¿Qué significa esto? Significa que ya en la segunda fase hemos determinado un proveedor ganador, es decir, en mejores condiciones que habíamos señalado, de precio, de calidad y oportunidad. Entonces, ¿pero quién es encargado de escoger o de evaluar eso? El comité de selección en esta segunda fase. Y cuando nosotros hablamos de la tercera fase de ejecución contractual, significa que ya tenemos al proveedor ganador y estamos listos entonces para firmar el contrato. Entonces, cuando yo hablo ya de la tercera fase de ejecución contractual, estoy hablando entonces de que va a haber 2 obligados, ¿verdad? A la firma de un contrato. El obligado que es la entidad pública y el otro obligado que es el proveedor ganador, es decir, ya están firmando el contrato. ¿Y por qué son obligados? Porque uno, la entidad pública va a ser la que va a pagar como producto de la prestación de bienes, servicios y obras, y ahí nacen responsabilidades también, ¿no? Incumplimientos, etcétera, como producto de la ejecución contractual, ¿correcto? Eso lo vamos a ver rápidamente más adelante. Entonces, tenemos 3 fases en la contratación pública bien definidas. La fase de actos preparatorios, que es, digamos, interno de la entidad. Tenemos la fase del procedimiento de selección, que hay una interacción entre el comité de selección que corresponde y tenemos los proveedores potenciales que se van a, digamos, interesar y están participando permanentemente. Y tenemos la tercera fase, que es la ejecución contractual, donde ya hay la obligación de la firma del contrato con responsabilidades de las partes y con un proveedor que ha sido ganador, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver rápidamente actuaciones preparatorias, que es la primera fase de la contratación pública. Acá tenemos entonces actuaciones preparatorias, que es la primera fase. Fíjense, ¿qué ocurre en las actuaciones preparatorias internamente de la entidad? Ustedes tienen que saberlo porque son los que van a vender al Estado. Primero, la entidad pública elabora el PAC. ¿Y qué cosa es el PAC? El PAC es el Plan Anual de Contrataciones del Estado. En este plan anual, todas las entidades públicas establecen todos los bienes, servicios y obras que va a requerir en un año. Por ejemplo, todas las entidades públicas actualmente tienen su plan anual de contrataciones del año 2020. Lógicamente ha habido algunas variaciones porque como producto de la pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿no? Las entidades del Estado le han dado más importancia ahorita a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, pero en condiciones normales, todas las entidades elaboran su plan anual de contrataciones y ahí están todos los bienes, servicios y obras en función, decíamos anteriormente, del cumplimiento de su competencia. Si es el Ministerio de Salud, bueno, tendrá que comprar entonces medicinas, camillas, etcétera. Si es el Ministerio de Cultura, tendrá que comprar todo lo concerniente a su función. Entonces, los planes anuales de contrataciones son obligatorios y que deben ser formulados por todas las entidades públicas. De acuerdo a sus competencias, ahí estarán consignadas todos los bienes y servicios y obras que necesitan durante un año. Y esto es importante, estimados participantes, porque acá están todas las oportunidades de negocio que
digamos, les va a interesar. El plan anual, por si acaso, de contrataciones es un documento público. Ustedes pueden ingresar al sistema electrónico de contrataciones y ponen, por ejemplo, quiero ver el plan anual del Ministerio del Interior. Y ahí sale todos los procedimientos de selección que va a convocar el Ministerio del Interior, ¿no? Durante el año y por meses incluso, ¿no? Está cada cronograma. Este plan, básicamente, es importante y me demoro unos minutos porque aquí está consignado, decíamos, todos los bienes, servicios y obras que va a hacer la entidad durante el año y es de interés para todas las personas que quieran vender al Estado, porque pueden estar mirando y decir, muy bien, en noviembre el Ministerio del Interior va a comprar botas, entonces ahí estarán, digamos, atentos todas aquellas empresas, tanto jurídicas y naturales, que su rubro es botas, ¿no? Porque están esperando de que sea convocado en cualquier momento el procedimiento de selección. ¿Correcto? Rápidamente, entonces, vemos internamente también qué ocurre en los actos preparatorios. Las entidades formulan su requerimiento, es decir, qué cosas van a comprar, botas, muebles, servicios, contratar abogados, arquitectos, etcétera. Realizan la indagación de mercado, es decir, cuánto cuesta el mercado un abogado, digamos, experto en derecho civil, cuánto cuesta, ¿no? Van a hacer consultas a los abogados que tienen experiencia en esto y de pronto sale 20.000 soles, 30.000 soles, 100.000 soles, de acuerdo, me imagino también, a las especificaciones técnicas o términos de referencia, digamos, qué cosa está buscando la entidad pública, ¿no? Puede ser que sea algo difícil para un abogado, algo que sea más controversial, etcétera. En función de ello, estará también el costo que va a determinarse como producto de la indagación de mercado. Después tenemos la generación de un expediente de contratación, que no es nada menos todos los documentos, ¿no? Todos los documentos que se van, digamos, acumulando como producto de la compra pública, ¿no? Que se llama el expediente de contratación. Tenemos los órganos a cargo del procedimiento de selección. Acá hemos dicho entonces que dentro de las entidades públicas existe el comité de selección y también existe los órganos encargados de contrataciones del Estado, ¿no? Es decir, esto es interno de la entidad. ¿Quiénes son los encargados entonces de realizar las compras públicas? El órgano encargado de las contrataciones, que nada menos que son las áreas de logística, ¿no? De todas las entidades públicas y los comités de selección, los que realizan los procedimientos de selección en la segunda fase que hemos visto, ¿no? La segunda fase, ¿cuál es? Es el procedimiento de selección. Ahí interviene el comité de selección. Y por otro lado, también, dentro de la actuación preparatoria, se elabora y aprueba las bases de los procedimientos de selección. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ir avanzando. Entonces decíamos que en el plan anual de contrataciones, que es un tema importantísimo del punto de vista de aquellas personas naturales y jurídicas que son potenciales vendedores del Estado, tienen que revisar el plan anual de contrataciones, porque ahí se encuentran todos los bienes, servicios y obras durante el año, ¿no? Que va a comprar cualquier entidad del Estado. Y ojo que esto es obligatorio. Si en caso ustedes van a una municipalidad, por ejemplo, van a la municipalidad de Molina y dicen, señor, quiero ver el plan anual de contratación, tiene que estar publicado o tiene que estar en la página web institucional. Entonces ustedes bajan el plan y pueden mirar cuáles son, digamos, los bienes, servicios y obras que ellos van a necesitar durante el año y, por tanto, se van preparando, ¿no? Lógicamente, para que puedan vender ustedes a esa entidad pública, ¿no? Muy bien. ¿Quién formula el requerimiento? Dentro de las entidades públicas, ustedes también tienen que saber que aquellos que formulan el requerimiento son las áreas usuarias, es decir, son las gerencias. Por ejemplo, en una municipalidad tenemos seguridad ciudadana, es un área de la municipalidad. Entonces, por ejemplo, ellos generarán la contratación de servicios de agentes de seguridad, ¿verdad? Para que puedan cuidar las calles. Entonces, ¿quién es el área usuaria ahí? La gerencia de seguridad ciudadana, que son los encargados, en este caso, de generar ese requerimiento de agentes de seguridad que permitan la tranquilidad en las calles de esa municipalidad, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las áreas usuarias? Dentro de la entidad pública son aquellas que van a generar el requerimiento para la contratación de acuerdo a la finalidad pública de cada entidad. Ya hemos dicho esa parte, ¿correcto? Muy bien. ¿Y qué es la indagación de mercado? La indagación de mercado es aquella que me permite determinar, en función de lo que la entidad pública está buscando, el bien, el servicio o la obra, ¿cuánto cuesta eso? Ahí intervienen los proveedores, porque fíjense, en la indagación de mercado, por ejemplo, y permítanme siempre,
digamos, tomar este ejemplo de los abogados, porque en realidad, valgan verdades, son bien buscados dentro de la administración pública, ¿no? Yo estuve, bueno, como directivo de una entidad pública y siempre buscábamos, ¿no? Expertos abogados que nos permitan, o arquitectos también profesionales en ingeniería que nos permitan, digamos, resolver un tema de tanto técnico en la parte, digamos, de jurídica, las controversias que a veces tiene el Estado, ¿no? Entonces, la indagación de mercado significa que la entidad pública va a invitar a 3, 4 abogados expertos que cumplan esos requerimientos técnicos mínimos que la entidad pública necesita. Y yo le voy a preguntar, doctor, ¿cuánto me cuesta este servicio? ¿No? Prácticamente un correo le pregunto y él me dirá, este servicio te cuesta 30.000 soles. Y el otro abogado me dirá, ¿cuánto me cuesta, doctor, este servicio? Me cuesta 28.000 soles. Y el otro abogado dirá, este servicio te cuesta 50.000 soles. Entonces, esto se llama indagación de mercado en función de la necesidad que requiere la entidad pública, en este caso de un abogado experto en derecho civil, por ejemplo, que me resuelva un conflicto, etcétera, etcétera, me va a determinar cuál es el comportamiento de mercado en función de lo que la entidad pública está buscando. ¿Cuánto cuesta, en otras palabras, no? Y ahí ya la entidad pública determinará cuál es el mejor precio, porque acuérdense, en la contratación pública que busca el Estado es determinar la oportunidad, el precio y la calidad. Tengo que cuidar mucho estos 3 parámetros, porque también las entidades públicas están sujetos a controles, ¿verdad? De la Contraloría General de la República, de los entes fiscalizadores, ¿no? Ellos también hacen sus indagaciones, van a decir, oye, ¿por qué te cobró tanto, no, este abogado? Entonces, ellos también están en la capacidad y tienen la autonomía de poder solicitar la información. Entonces, la entidad pública lo que tiene que hacer es transparentemente cuánto es el costo real de ese servicio que se quiere contratar. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué papel juega el órgano encargado de las contrataciones? Fíjense, el órgano encargado de las contrataciones en los procedimientos de selección es nada menos que la parte logística. O sea, cuando hablamos nosotros, la ley de contrataciones define el órgano encargado del procedimiento de selección, o sea, el órgano encargado de las contrataciones dentro de todas las entidades públicas son las áreas de logística, ¿no? Ellos son los encargados de realizar la preparación, conducción y realización de todos los procedimientos de selección hasta su culminación, ¿correcto? Entonces, los órganos encargados del procedimiento de selección, que lo define la ley de contrataciones, es nada más y nada menos que las áreas de logística de las entidades públicas. Fíjense acá, en este link que estoy dejando, ustedes pueden buscar todas las oportunidades de negocio de cómo venderle al Estado, ¿no? Dejo el link, no sé, tomen nota, por favor, pero es importantísimo que ustedes, de acuerdo a su expertise o tienen interés de vender al Estado, en este link pueden ustedes ver, incluso le va a salir por regiones, ¿no? Y por distritos. ¿Qué cosas está convocando o qué va a convocar cada entidad del Estado, ¿no? Por mes, ¿no? Por fecha, de acuerdo a un cronograma. Y ustedes pueden ver, de acuerdo a su expertise, entonces, presentarse a estas entidades públicas que están solicitando bienes, servicios y obras. Acá dejo el link, ¿no? Y de hecho no se van a olvidar porque ustedes ponen en Google oportunidades de negocio con el Estado y definitivamente ahí les va a filtrar, digamos, ahí ese rubro y ustedes pueden ingresar y es una cosa fácil, ¿no? Y van a filtrar ahí por bienes, servicios y obras de acuerdo a su interés. Lo que sí quiero comentarles es de que tendrían que ustedes estar inscritos, no se vayan a olvidar de estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Muy bien, ahora entramos a la otra etapa del procedimiento de selección. Acuérdense que la etapa de contratación pública tiene 3 fases importantísimas, ¿no? Que lo define la ley. Tenemos los actos preparatorios, que ya lo hemos visto, tiene el procedimiento de selección, que lo vamos a ver a continuación, y la última etapa es el de la ejecución contractual. Muy bien, ahora vamos a ver la fase del procedimiento de selección. La idea con ustedes es verlo desde el punto de vista de cómo vender al Estado. Ojo, acá lo importante es demostrar entonces cuáles son los pasos, cuáles son las características que ustedes tienen que tener en cuenta desde el punto de vista de la ley de contrataciones, pero con la mirada del que quiere vender al Estado, ¿correcto? Esa es un poco la idea de esta capacitación. Muy bien, el procedimiento de selección, lo primero que tendríamos que ver es justamente esta lámina, ¿no? En el cual ya establece los topes para procedimiento de selección para el año 2020, ¿no? Y si ustedes
se fijan en este cuadrito, ya está definido, ¿no? Ya está definido entonces hasta qué monto son los diferentes procedimientos de selección. Y se acuerdan en la primera lámina que decíamos contratación directa. Entonces, fíjense ese cuadrito. Si me siguen, por favor. Si ustedes se ubican en bienes, ¿no? Van a ver bienes, y ahí dice contratación directa, mayor a 34.400 en bienes, y en obras tenemos en contratación directa mayor a 34.400, en obras 34.400. Entonces significa que las entidades públicas pueden contratar directamente cuando son montos menores a 34.400 soles. ¿Qué significa esto entonces? De que la ley de contrataciones establece de que todas aquellas compras que son menores a 34.400, ¿no? Hay una excepción de la aplicación de la ley, es decir, son compras directas. Y es por eso que cuando vimos la primera lámina, decíamos que el Estado actualmente de los 37.000 millones, 23%, si no me equivoco, eran compras directas, es decir, que eran montos menores a 34.400. ¿Qué significa esto? Como producto de la indagación de mercado que hemos visto en la lámina anterior, voy a comprar un servicio de un abogado y de pronto sale 32.000 soles. Entonces digo, correcto, esto no necesita realizar un procedimiento de selección porque es una compra directa, no necesito hacer todos los procedimientos de selección. Entonces digo, correcto, es una contratación directa, hago una orden de servicio para el abogado que me cuesta 32.000 soles y por tanto es una contratación directa porque es menor a 8 unidades impositivas tributarias. Este es importantísimo, ¿no? Para aquellos que quieren vender al Estado, entonces hay que conocer que en bienes, servicios, consultoría de obras y obras, cuando son montos menores a 34.400, la entidad puede contratar directamente, ¿correcto? Muy bien, también tenemos otro tipo de procedimiento de selección, que es la subasta inversa electrónica. Ahí ustedes ven los montos que son mayores a 34.400, Tenemos también la comparación de precios, que ahí están ya definidos los montos, cuando son mayores a 34.400, menores a 64.500 en bienes, y en obras, cuando son mayores a 34.400 y menores iguales a 64.500. También tenemos selección de consultores individuales, es decir, acá están todos los profesionales, abogados, ingenieros, arquitectos, etcétera, que requiere el Estado y cuyos montos son mayores a 34.400, pero menores iguales a 40.000 soles. La adjudicación simplificada, fíjense, que son mayores a 34.400, pero menores a 400.000 soles en bienes. Y en obras, una adjudicación simplificada es mayor a 34.400, pero menor a 1.800.000 soles. En concurso público, en servicios y consultoría de obras, cuando son montos mayores o iguales a 400.000 soles. Y fíjense, el procedimiento más grande que hace el Estado son las licitaciones públicas. En bienes son mayores o iguales a 400.000 soles. Y en obras son mayores o iguales a 1.800.000. Por eso alguna vez seguramente hemos visto un cartel grande que dice licitación pública, ¿no? De obras por 40 millones, 200 millones de soles, etcétera. Entonces, estamos hablando de una licitación pública cuyo monto son mayores a 1.800.000 soles. ¿Correcto? Pero, y alguien me podría preguntar, y seguramente me puede decir, ¿y de dónde salen estos montos? Cuando nosotros, en la lámina anterior, veíamos la indagación de mercado, ¿no? ¿Se acuerdan? La indagación de mercado, estimados participantes, me va a determinar la ubicación del procedimiento de selección, porque ahí voy a determinar el costo. Por ejemplo, si yo voy a hacer la contratación de un abogado experto en materia, digamos, penal, y de pronto me sale 200.000 soles, y yo digo, correcto, ese abogado, ¿qué me va a dar? Un servicio, y me ubico entonces en la tabla, no sé si me están siguiendo en la tabla, digo, correcto, este es un servicio, y el monto es 200.000 soles. Correcto, entonces es una adjudicación simplificada. ¿Por qué? Porque es un servicio y es 200.000 soles, está ubicado que es mayor a 34.400, pero es menor a 400.000 soles en servicios. Entonces digo, correcto, esto corresponde a un tipo de procedimiento de selección simplificado para servicios. Correcto, entonces, ¿y de dónde salen estos montos? Esto ya está establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 3225, pero
voy a determinarlo, o sea, me voy a ubicar en esta tabla para definir el tipo de procedimiento de selección en función de la indagación de mercado. Esto es importante que también lo conozcan, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, seguramente va a haber más las preguntas cuando ya estamos culminando. Vamos a seguir avanzando. He tratado de hacerlo lo más práctico posible porque en realidad hay unos aspectos más que determina la ley, pero la idea es que se pueda entender rápidamente en forma práctica, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos los tipos de procedimientos de selección que están establecidos en la ley. Son básicamente los que están puestos en el cuadro anterior, en este cuadro, ¿no? Que hemos visto acá. En el cuadro anterior que hemos visto, fíjense ahí están determinados los tipos de procedimientos de selección por monto. Entonces, estos son los diferentes tipos de procedimientos de selección que existe de acuerdo a la ley de contrataciones como producto de la indagación de mercado, ¿no? Como producto del costo que he determinado en el mercado, me voy a ubicar de acuerdo al servicio, obra, ejecución de obra o bienes, el tipo de procedimiento de selección. ¿Correcto? Y eso lo determina la entidad pública. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver rápidamente, fíjense, licitación pública y concurso público. Estos son todos los actos que están inmersos dentro de la licitación y concurso público. Hay la convocatoria que hace la entidad, hay una etapa de registro de participantes y tenemos entonces la formulación de consultas y observaciones. ¿Qué significa? Que seguramente hay alguna duda de las bases del procedimiento de selección, ¿no? Entonces el proveedor o el participante que está interesado en este procedimiento de selección tiene la posibilidad, si ya está inscrito, está registrado en el Registro Nacional de Proveedores y está como participante, tiene la posibilidad de hacer formulación de consultas y observaciones. Y la entidad tiene que acogerlas y tiene que resolverlas, ¿no? De pronto ha habido una aclaración, una precisión que no está. Por ejemplo, dice, el carro que voy a comprar es de color guinda, ¿no? Y de pronto el participante puede decir, oiga, ¿está seguro que es de guinda? Porque no es muy comercial, por ejemplo, ¿no? Y puede ser una precisión, una aclaración porque no es muy comercial. Entonces, esa es la posibilidad entonces que tienen los participantes dentro de un procedimiento de selección, es en este momento, ¿no? De las consultas y observaciones, porque de ahí viene la etapa de integración de las bases. ¿Qué significa esto? Que una vez integradas ya no es posible poder hacer alguna consulta, ¿correcto? Integradas las bases, entonces ya viene la presentación de ofertas, como ustedes están mirando, y luego viene la evaluación de ofertas, la calificación, y luego viene el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Al proveedor que ha cumplido los requisitos mínimos, ¿no? Cumple las características que la entidad viene buscando y además tiene el mejor precio. Por eso decíamos en las primeras láminas que el Estado lo que busca de un comprador es que tenga un buen precio, una buena calidad y que la atención sea oportuna. Es decir, estamos hablando de los plazos de entrega, ¿no? De los plazos de la prestación. Entonces, fíjense, estos son todos los pasos, esos son todos los pasos que existen en lo que es una licitación pública y concurso público, ¿no? Que son los tipos de procedimientos de selección. Acá tenemos también el concurso público para consultorías, ¿no? Igual están todos los pasos, hay etapas de formulación de consultas, absolución de consultas, observaciones, se integra también las bases, tenemos la etapa de presentación de ofertas, tenemos la calificación de ofertas, la evaluación de ofertas y también tenemos entonces la buena pro, ¿correcto? Tenemos también acá la adjudicación simplificada, que también tiene su etapa de convocatoria, participantes, formulación de consultas, observaciones. También hay una etapa de consultas y observaciones y también tiene la etapa de presentación de ofertas. También el comité de selección evaluará todas las ofertas presentadas y otorga la buena pro, ¿no? Igual, en este caso, hemos dicho siempre lo que busca el Estado es de que haya una buena calidad, un buen precio y la oportunidad de los plazos de entrega o los plazos de prestación. ¿Correcto? En el caso de consultorías individuales, ya los plazos se van acortando. Fíjense, tenemos la convocatoria, tenemos una etapa de registro de participantes, hay una recepción de expresión de interés, hay una calificación, evaluación y otorgamiento de la ONA Pro. Estos son más cortos porque acuérdense que los montos son menores. Esto está relacionado hasta 100.000 soles, ¿no? Acá generalmente son para profesionales, ¿no? Que se quieren presentar a las entidades públicas en materias muy específicas, ¿no? ¿Correcto? Tenemos otro tipo de procedimiento de selección que es la comparación de precios.
Esto también habíamos visto en el cuadro anterior, ¿no? En la comparación de precios, cuando hablábamos de bienes, servicios y consultoría de obras, cuando son mayores a 34.400 y menores iguales a 64.500. Sí, les escucho, por favor. Muy bien. Tenemos la otro tipo de proceso de compra, que son las contrataciones directas, ¿no? Esto quería rápidamente señalarlo porque también es una oportunidad, digamos, que se presenta a aquellos que están vendiendo al Estado. En estas contrataciones directas que la norma de contratación pública establece, ¿no? Hay varias, ¿no? Por ejemplo, la contratación entre entidades, situación de emergencia, situación de desabastecimiento, proveedor único, servicio personalísimo. No quisiera extenderme mucho, pero ¿qué significa esto? La norma de contratación pública lo define que basta con la evaluación a un solo proveedor que cumpla los requisitos mínimos. Por ejemplo, si yo me encuentro en una situación de emergencia sanitaria, ¿no? Me encuentro en una situación, digamos, que el Estado, ¿no? Está en una situación de emergencia, lógicamente no va a estar haciendo un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, si hay un huaico, un diluvio, no va a hacer un procedimiento de selección porque los plazos son largos. Entonces el Estado dice, ah, correcto, en esos casos, acógete a la situación de emergencia y hazlo directo, con un solo proveedor. Y es por eso que sobre esto hay una serie de controversias, ¿no? Que no estuvo bien calculado el monto, que está sobrevalorado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la norma sí establece que puede haber una contratación directa con un solo proveedor, pero tiene que cumplirse igual los requisitos mínimos del costo, de la oportunidad y de la calidad del producto. En todos estos casos que ustedes están viendo en estas láminas, ¿no? Se puede ver que estos son contrataciones directas que el Estado puede hacer con un solo proveedor. Solamente voy a dar un ejemplo. Situación, por ejemplo, de proveedor único. ¿Qué significa? Que yo he hecho la indagación de mercado y de pronto he encontrado que un solo proveedor vende el Estado, ¿no? Por ejemplo, no sé, un papel especializado, ¿no? Que solamente hay un proveedor a nivel de todo el Estado. Entonces, yo digo, como entidad pública, ¿para qué voy a hacer un procedimiento de selección si hay un solo proveedor único? Entonces, contrato directamente. Entonces, la pregunta es, ¿estará bien determinado el precio? Porque ya no estás comparando con nadie, estás haciendo una contratación directa con un proveedor único, ¿verdad? Entonces, ahí viene la controversia. Entonces, el Estado dice, correcto, la ley te asiste a hacer una contratación directa, pero hazlo bien, con esas variables del costo, de la oportunidad y de la calidad, porque eso es lo que revisan los entes fiscalizadores finalmente, ¿no? Correcto, entonces ahí ustedes están viendo las contrataciones directas que el Estado puede hacer. También tenemos, por ejemplo, contratación directa, el servicio de publicidad para el Estado, tenemos contrataciones directas en lo que es adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles. Por ejemplo, el Estado dice, correcto, yo necesito una entidad pública, necesita, por ejemplo, el Banco de la Nación, donde haya mayor cantidad de gente, donde haya mayores oportunidades de banca financiera, etcétera, y de pronto señala como producto de su indagación, ese es el inmueble que quiero alquilar. Entonces, ¿cómo lo vas a concursar, no? Entonces, la norma asiste que en este caso también la adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles puede hacerse una contratación directa, lógicamente con las variables que les he señalado. ¿Correcto? Entonces, en el Estado hay contrataciones directas, ¿correcto? Pero tiene que cumplir, desde el punto de vista del el que quiere vender al Estado, tiene que cumplir entonces las condiciones del costo, menor costo, calidad y la oportunidad. Muy bien. Entonces, también hay discrepancias, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si durante la fase de selección surge una discrepancia entre el postor y la entidad? Cuando ocurre eso, ante la entidad hay apelaciones debidamente sustentadas. Entonces puede resolverlo la entidad, o sea, la entidad que ha sido convocante del proceso de compra, o también puede resolverlo el Tribunal de Contrataciones del Estado. Eso está en función, digamos, de la cuantía, ¿no? Del monto con el cual se ha establecido el valor del referencial del procedimiento de selección, ¿no? Por ejemplo, cuando son menores, igual o menor a 50 unidades impositivas tributarias, el recurso de apelación lo resuelve la entidad pública. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si hay una apelación debidamente sustentada que es menor a 50 unidades impositivas tributarias, es decir, el valor de la
bien del servicio a la obra es menor a 50 unidades impositivas tributarias, entonces, ¿quién lo va a resolver esta apelación? Lo resuelve la entidad, ¿correcto? Y cuando es mayor, lo resuelve el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Que pertenece, perdón, al organismo supervisor de las contrataciones. Muy bien, entonces, ya estamos en el paso, digamos, ya luego de otorgada la buena pro, si has hecho, el comité de selección hizo la evaluación técnica, económica, y determina el mejor precio, ¿no? La calidad, la oportunidad, etcétera. Y dice, muy bien, ya tenemos un postor ganador. Se le otorga la buena pro y lo que continúa, como hemos señalado, es la formalización mediante una contratación, donde hay responsabilidades de partes, ¿verdad? Por un lado, la entidad pública y por otro lado, tenemos entonces el potencial, el postor, o sea, el que se le otorgó la buena pro, que en este caso ya se vuelve contratista, ¿no? Entonces, en este caso ha habido diferentes aspectos en el cual el contratista ya en esta etapa, en esta tercera fase que es la ejecución contractual, se ha dado cuenta que hizo mal sus cálculos, ¿no? Y de pronto no quiso firmar el contrato y esto puede tener una sanción. Es por ello que cuando nos presentamos de selección, tengo que tener una buena estructura de costos, ¿no? ¿Cuánto es mi costo directo, indirecto? ¿Cuál es la utilidad? De tal manera que podamos ver rápidamente esto que nos permita tener la utilidad. Lógicamente las empresas naturales o jurídicas, ¿no? Están determinadas también por la utilidad que pueden tener, ¿verdad? Que es normal. Entonces esa estructura de costos, digamos, antes de, digamos, presentar sus ofertas, sobre todo económicas, tienen que haber una evaluación de estructura de costos que permita firmar ya en la tercera fase de la ejecución contractual en forma correcta su contrato y no haya ningún inconveniente, porque si no lo firman, ¿qué va a pasar? La entidad pública les va a denunciar ante el organismo supervisor de las contrataciones y eso significa entonces que ustedes van a ser inhabilitados porque no han querido firmar un contrato que ya ha sido otorgado la buena pro, ¿correcto? Muy bien, como ya tenemos ya tenemos el postor ganador, ya nos vamos a la última fase de la contratación pública, que es la ejecución contractual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ejecución contractual, ya estamos hablando que hay compromiso de partes, como hemos señalado, ¿no? Es decir, acá ya la entidad pública tiene que comprometerse en este caso a ellos, a prestar todas las condiciones en función de las bases del procedimiento de selección que se ejecutó en la segunda fase, y por otro lado, el contratista que va a firmar el contrato, es decir, el postor ganador, se tiene que comprometer a cumplir correctamente de acuerdo a su oferta técnica y a su oferta económica. Si él dijo esto cuesta 1 millón de soles, cuando firme el contrato, tiene que ser 1 millón de soles, ya no hay vuelta que darle atrás. Por eso que firman un contrato, ¿no? Tanto la entidad que dice, muy bien, tú me entregas la prestación del bien, servicio a la obra, y yo te voy a pagar el 1 millón de soles que está puesto en el contrato. Y por otro lado, el contratista que ha sido ganador dice, correcto, yo te voy a entregar esos bienes en los plazos oportunos, ¿no? De tal manera que tú me tienes que pagar por esa prestación, ¿no? Lo que ha sido, digamos, suscrito en este contrato, ¿no? ¿Correcto? En tema de los contratos, ¿no? Quiero comentarles de que la norma de contratación pública es una norma especializada en materia administrativa, es decir, todas las controversias se definen en el marco de esta normatividad, ¿no? Es decir, alguien me preguntaba, pero ¿se puede ir se puede judicializar al proceso contencioso administrativo? Lógicamente, seguramente, pero todas las actuaciones en la materia administrativa se agotan en el marco de la Ley de Contratación del Estado. Estoy hablando en materia de la fase administrativa. Entonces, dentro de la fase de contratación pública puede haber controversias, sobre todo en la parte de ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato. Se pueden resolver mediante conciliación, mediante arbitraje o mediante junta de resolución de disputas. Es decir, en materia de contratación pública, las controversias se resuelven mediante las conciliaciones, los arbitrajes y la junta de resolución de disputas. Todos estos aspectos, estimados participantes, tienen fuerza de una sentencia. Es decir, si sale una conciliación que ha sido lógicamente suscrita por ambas partes,
tiene fuerza de sentencia, es decir, de cumplimiento obligatorio para ambas partes. Igual en el arbitraje, ¿no? Si, digamos, en un arbitraje, producto de una controversia de un contrato, no se ponen de acuerdo ambas partes, es decir, de un árbitro único, lo que va a corresponder es de que cada parte tiene que colocar su árbitro, de tal manera que haya una definición, un laudo arbitral de cumplimiento obligatorio, ¿no? Igual en la Junta de Resolución de Disputas. Pero lo que quiero señalarles es que en materia de contratación pública, todo se agota en la vía administrativa. Probablemente, si no haya todavía, no hay, digamos, un aspecto, digamos, positivo de una de las partes, podría seguramente llevarlo al proceso contencioso administrativo, probablemente. Pero eso es otra materia, ¿verdad? Ya en otro aspecto. Muy bien, hasta ahí acabaríamos la parte de ejecución contractual. Yo quería también chequear rápidamente, ya para ir finalizando, y vean a las preguntas, el tema de la integridad y ética en las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes, tanto desde el punto de vista del comprador, que es el Estado, y tenemos la parte del vendedor, ¿no? Que son los proveedores, tiene que haber una ética correcta, ¿no? En la contratación pública. Tanto se habla en este aspecto que producto de los principales delitos de corrupción, esta parte, ¿no? Porque por aquí se dice, según los entendidos, no me consta, según los entendidos, casi el 25%, ¿no? De todas las compras públicas pasa por estos temas de delito de corrupción. Imagínense los 37.000 millones de soles, ¿no? Y eso lo vivimos, ¿no? En carne propia, podemos escuchar en la prensa, etcétera. La idea es que haya unas compras transparentes, correctas, con un valor referencial, ¿no? Correcto, que pueda ser competitivo en el mercado y que haya una libre participación, ¿no? De todos aquellos que quieren vender el Estado. Pero de hecho les digo que los principales delitos de corrupción dentro de las compras públicas, de esos 37.000 millones en bienes y servicios, ocurren en peculados, colusiones, negociación incompatible, malversación de fondos, cohecho activo, cohecho pasivo, concusiones, ¿correcto? ¿Y eso qué significa? Que trae consecuencias de una contratación pública mal realizada. Fíjense, ¿no? Lo que ocasiona, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, algún momento, o ya los que están inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Puede ver que, pues se puede ver, por ejemplo, en el tema de relleno sanitario, no cumplieron con los plazos de entrega, y esto es lo que va a ocasionar, ¿no? Probablemente, ¿no? En el tema de camino, de calzadas, etcétera, y puede ver incluso, podemos ver en la parte derecha, cómo se acaba, ¿no? En estos temas, digamos, cuando trae consecuencias mal llevadas. Entonces, es importante también señalar que el punto de vista del vendedor público tiene que ver una correspondencia correcta, transparente, que permite entonces, digamos, seguir vendiendo al Estado en forma correcta. Muy bien, acá quería, para ir terminando, las láminas, fíjense, de lo que es la responsabilidad administrativa de proveedores que venden al Estado. Del punto de vista de los actores de la contratación estatal, tenemos del lado público, tenemos el titular de la entidad, el comité de selección, el órgano encargado de las contrataciones, ¿se acuerdan que decíamos que era la logística y las áreas usuarias quienes generan los requerimientos, ¿no? ¿Correcto? Acá tenemos entonces lo que habríamos hablado, la conciliación, el arbitraje, la Junta de Resolución de Disputas, de integridad, y decíamos los principales delitos de corrupción, cuáles son los peculados, la colusión, la malversación de fondos, cohechos activos, y qué consecuencias trae una contratación pública mal realizada, ¿no? Fíjense ahí, esas láminas, y son reales, ¿ah? Fíjense los montículos de basura, los reclamos, las calzadas que se quedan a medio hacer y las consecuencias que puede ocasionar, ¿no? ¿Correcto? ¿Y cuáles son las responsabilidades administrativas de los actores de la contratación estatal? No, los actores del lado público, tenemos el titular de la entidad, el comité de selección, decíamos, el órgano encargado de contrataciones, que es nada menos que la logística de las entidades, las áreas usuarias que generan los requerimientos, y del lado privado tenemos los participantes, los proveedores, los postores, los contratistas, los subcontratistas, ¿no? Todos los que están involucrados, digamos, acá están los dos frentes, ¿no? Del lado que compra y del otro lado privado, que son los que venden, ¿correcto? Son los actores que participan. ¿Y qué tipo de responsabilidades asumen funcionarios y servidores? Fíjense, todos aquellos personas que realizan las compras públicas, el titular de la entidad, el comité de selección, los órganos encargados de contratación, es decir, la logística, las áreas usuarias que generan los requerimientos, están inmersos a las responsabilidades penales,
civiles y administrativas, en función de la gravedad, digamos, ¿no? De la gravedad de lo que pueda ocurrir. Pero de hecho que están sujetos a esos tres tipos de responsabilidades. ¿Correcto? ¿Y cuál será la responsabilidad también, digamos, de aquellos que asumen como proveedores del Estado? Fíjense, como participantes, como proveedores, postores, contratistas, residentes, supervisores de obras, también estaban sujetos a responsabilidades penales, civiles y administrativas. ¿Correcto? Y esto, pues, por ejemplo, la responsabilidad penal lo resuelve el Ministerio Público, el Poder Judicial. La responsabilidad civil, el Poder Judicial. Y la responsabilidad administrativa, ¿se acuerdan cuando hablábamos del Tribunal de Contrataciones del Estado, el OCE, quien resuelve la responsabilidad administrativa? Entonces, acá podemos ver que los proveedores, la forma, su comportamiento dentro de la compra pública, también está sujeto a diversas responsabilidades. ¿Correcto? Esto también es importante que ustedes lo puedan ver. Y la potestad sancionadora, ¿no?, que señalan la norma en la Ley de Contrataciones del Estado, la potestad sancionadora, va en el sentido que los deberes y obligaciones de los proveedores, postores y contratistas, en el marco de la Ley de Contrataciones, tiene que haber un cumplimiento correcto, ¿verdad? Transparente. En el tema de las infracciones administrativas, está definida en la Ley de Contrataciones del Estado y las sanciones lo define el Tribunal de Contrataciones del Estado. Acuérdense que el Tribunal de Contrataciones del Estado puede definir, de acuerdo a la gravedad que el proveedor ha suscitado, puede definir la inhabilitación temporal y la inhabilitación, definitiva. Por ejemplo, ¿cómo estará catalogado si de pronto ustedes son ejecutores de obras y abandonan la obra? Porque por diferentes razones, ¿no? Abandonan la obra y hacen perder tiempo a la entidad como producto de un procedimiento de selección largo, ¿no?, que ha sido con la firma de un contrato. Probablemente eso sea catalogado por el Tribunal de Contrataciones del Estado como una inhabilitación definitiva. ¿Y eso qué significa? Significa que ustedes no se van a poder presentar en los procedimientos de selección nuevos que pueda estar convocando el Estado. Esa es, digamos, una sanción, ¿no? Y si es definitiva, pues nunca ya se podrá participar. Y si es temporal, ahí en función de la gravedad se determinará el tiempo, digamos, de la sanción, hasta que se determine, y entonces ahí se podrá participar nuevamente, ¿no? Por último, los proveedores del Estado asumen también obligaciones en las fases de la contratación pública. Hemos dicho que hay tres fases, ¿verdad? Tenemos la fase de los actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato. ¿Y cuáles son las obligaciones en cada una de las fases de los que venden al Estado? En la primera fase, los proveedores asumen las obligaciones de presentar una información veraz ante el Registro Nacional de Proveedores. Es decir, cuando se van a escribir, tienen que presentar su información correcta, ¿no? Capital social, quiénes son los que conforman la sociedad, ¿no? En dónde se van a escribir, dónde tienen su expertise, en bienes, servicios, ejecución de obras. Entonces, es importante entonces que en la primera fase de los actos preparatorios, los proveedores del Estado tienen que presentar una información veraz en el Registro Nacional de Proveedores. Y en la segunda fase, que es la selección del proveedor, tiene que presentar información veraz en sus ofertas, tanto técnicas como económicas. Porque probablemente una vez que se firme el contrato, si digamos la dimensión ha sido incorrecta, ¿no? Ha sido incorrecta, entonces eso significa, ¿no?, que va a ser sancionado probablemente, ¿no? Entonces, en la fase de selección del proveedor, tiene que tener entonces una información veraz en su oferta. Asimismo, también tiene que tener en cuenta que si va a participar en una compra que está convocando el Estado, no tiene que tener ningún impedimento, ¿verdad?, para que pueda contratar con el Estado, porque eso también posteriormente, cuando va a firmar el contrato, puede preverse de que no tenía, digamos, la legalidad para participar. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a haber una nulidad del contrato, ¿no? Y por tanto va a ser sancionado ese contratista porque sabiendo que tenía algún impedimento, participó en el procedimiento de selección. Y eso puede acarrear una nulidad y una sanción para el proveedor. Y dentro de la ejecución del contrato, en esta fase, ¿no?, las obligaciones que asume el que vende al Estado es que suscribe el contrato con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. Es decir, cuando va a suscribir el contrato como producto de un otorgamiento de una buena pro,
su registro nacional de proveedores tiene que estar vigente. Y alguien me puede preguntar, pero ¿qué pasaría si es que yo tengo que firmar mi contrato hoy día y mañana se me vence mi registro nacional de proveedores? Pues le diría que firme el contrato, porque está vigente su registro nacional de proveedores, ¿correcto? Sí puede hacerlo, o sea, basta que esté vigente. Si se vence mañana, pues sí puede firmar el contrato. Tiene que cumplir también en esta fase de ejecución del contrato con todas las obligaciones contractuales que establece. Cuando nosotros hablamos ya de la firma del contrato, significa que tanto las ofertas técnicas como las ofertas económicas son parte integrante del contrato. Y por tanto, el proveedor tiene que asumir esta obligación, es decir, tiene que cumplir el precio que ha señalado, tiene que cumplir todas las características técnicas que ha ofrecido, ¿correcto? Tiene que hacer subcontrataciones de modo legal. Hay empresas que han sido ganadoras de buenas pros y no han podido realizar esa obra, entonces han llevado subcontratistas sin haber comunicado a la entidad. Y eso también es materia de sanción, porque los subcontratistas tienen que estar estipuladas en la base del procedimiento de selección. E incluso tiene como máximo el 30% de todo el contrato. Es decir, un subcontratista no puede hacer todo, digamos, toda la ejecución de la obra para este ejemplo. Como máximo puede ser el 30%. Lo que pasa es que en muchos casos hay contratistas que no tienen la capacidad técnica y económica, entonces en forma silenciosa llevan un subcontratista, ¿no? Sin decir nada a la entidad, digamos. Y eso puede acarrear alguna responsabilidad legal, ¿correcto? Porque la norma establece que sí puede subcontratarse, pero como máximo al 30% del valor del contrato. Asimismo, también tiene la responsabilidad como proveedor de sanear vicios ocultos. Si, por ejemplo, llevó una computadora, ¿no? Nos vendió un lote de computadoras y de pronto había vicios ocultos que no estaban estipulados. Entonces, la entidad va a solicitarlos y a sola solicitud, a solo requerimiento, los proveedores que han vendido esas computadoras tienen que solucionar, digamos, los defectos de fabricación como producto de los vicios ocultos, ¿no? Que también es una responsabilidad del contratista. Y por último, en la ejecución del contrato también las garantías comerciales. Cuando el proveedor gana un contrato, la norma establece que, por ejemplo, si es un contrato de 1 millón de soles, la norma establece que los contratistas tienen que llevar una carta fianza del 10% del valor, digamos, del contrato. En este caso, si es 1 millón de soles, tendrá que presentar una carta fianza de 100.000 soles. ¿Y eso qué significa? Que la entidad tiene que tener en custodia esa garantía para efectos de incumplimiento. Por ejemplo, si el proveedor incumple en alguna de las partes, el Estado se va a cobrar de esa carta fianza, ¿correcto? ¿Y por qué es hasta 10% del valor del contrato? Porque hasta ahí puede sancionar el Estado en forma económica. Es decir, una vez que ha transcurrido los incumplimientos y el Estado dice, muy bien, ya llegó al 10% del valor del contrato, la entidad pública tiene la posibilidad de resolver el contrato, digamos, al contratista que ha suscrito, ¿no? Y decirle, muy bien, tú has incumplido, ya llegaste al 10% y te resuelve el contrato, ¿no? Pero eso queda también a la posibilidad de la entidad pública, porque también, lógicamente, hay prestación de bienes, servicios y obras. La ley de contrataciones establece que eso queda a evaluación de la entidad. Digamos, si ya está culminando la obra, falta, digamos, un 5%, pero el contratista ya incumplió más del 10%, probablemente va a cobrarle toda la penalidad, pero la obra probablemente se finalice con ese contratista, ¿no? Ya queda a discrecionalidad de la entidad. Pero lo importante acá, entonces, es de que dentro de la fase de ejecución del contrato, los que suscribieron el contrato, es decir, los proveedores ganadores, tienen que cumplir con las garantías de fiel cumplimiento, con las garantías comerciales, como producto de sus ofertas técnicas, ¿no? Entonces, muy bien, yo les agradezco realmente, les agradezco por su atención, ¿no? En esta materia de contratación pública. Sé que es muy voluminoso esta parte, pero creo que se ha pretendido que ustedes conozcan cómo es la intervención de aquellos que están interesados en vender al Estado, ¿no? Y cuáles son los tips más importantes que hay que conocer, hay que estar registrados en el Registro Nacional de Proveedores, dónde vemos las oportunidades de los negocios, qué hay que hacer en cada fase de la contratación pública, cómo interviene, qué sanciones puede haber, etcétera. Pero lo que sí les digo, ¿no? A los interesados que están, digamos, atentos a esta parte, es que sí hay muchas posibilidades y el Estado
es uno de los grandes compradores de bienes, servicios y obras. Y eso da la posibilidad entonces tanto a las personas naturales y jurídicas que puedan participar, digamos, correctamente y transparentemente en estas oportunidades de negocio que invita las entidades públicas. Muchísimas gracias por su atención y quedo sujeto a las preguntas que pueda haber de los participantes. Agradecemos al doctor Teodoro Yaguamán por su brillante disertación, una exposición verdaderamente clara y brillante. Ahora pasamos a la ronda de preguntas, por favor. Citamos a aquellas personas que desean formular alguna pregunta al expositor, pueden abrir el micrófono o redactar una pregunta a través de nuestro chat de la reunión. Nosotros procederemos a leerla al doctor. Muy bien, estoy atento a las preguntas para poder ir resolviendo. Doctor Yaguamán, a nombre de... Sí. Le saluda Yelisa Rojas, la directora de la Escuela Profesional de Derecho. Quería más bien Sí. aprovechar tal vez esta oportunidad para poder agradecerle verdaderamente por la oportunidad que nos ha brindado de poder escucharlo, de poder disfrutar de su disertación. Yo creo que la ausencia de preguntas responde a que la exposición ha sido realmente clara. Yo creo que es eso. Pero, por supuesto, yo quería aprovechar nuevamente para reiterar mi agradecimiento. He disfrutado bastante de su disertación. Ha sido bastante interesante, creo que muy útil, sobre todo para poder complementar los conocimientos que nosotros brindamos a través de nuestra malla a todos nuestros estudiantes. Correcto. Muchas gracias, doctora. Agradecido yo a la Universidad Femenina Sagrado Corazón. Y bueno, espero igual mantener coordinaciones y sobre todo creo el expertise que tenemos, ir compartiéndolo y que sea beneficioso, ¿no?, para la comunidad universitaria y los interesados. Muchísimas gracias por su atención y gracias por la oportunidad también, ¿no?, que me brindan. Le agradecemos nuevamente, doctor. Damos por finalizado el evento, hasta otra oportunidad, y agradecemos a todos los participantes por estar presentes en esta charla. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias con todos.